Estudio bíblico del libro de Romanos capítulo 1 al 5. Estamos terminando el libro de Gálatas. Pienso que hemos terminado eso en cerca de 2 estudios. No sé, pero estoy pensando que hay 2 libros que son atacados por los protestantes en general, haciéndolo contra el sábado, pues ellos son Romanos y Gálatas. Y pienso que si alguno hubiera entendido Gálatas, hubieran entendido Romanos, pero pienso que podría ser bueno que entráramos en Romanos esta vez. Este es un libro largo. Pienso que hace un tiempo atrás comenzamos el libro de Romanos y abordamos los primeros 2 capítulos. Bien, el primer capítulo de Romanos, Pablo se está dirigiendo y es una carta dirigida a Roma, no necesariamente a los romanos. Exactamente, está marcado de esa forma en el mismo nombre del libro. Es una carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos o santos en Roma. No era necesariamente a todos los romanos, pero probablemente la mayoría lo eran. Había algunos judíos prosélitos allí. Yo podría mencionar esto como un poco de historia de los primeros días del Nuevo Testamento. Jesús había enseñado a sus discípulos durante 3 años y medio y entonces fue crucificado. Él estuvo con sus discípulos que se convirtieron en apóstoles 40 días después de la resurrección. Entonces fue llevado al cielo, pero les dijo que esperaran hasta que recibieran el Espíritu Santo, que ellos recibirían 10 días después, en el día de Pentecostés, para empoderarlos para salir con la gran comisión. Bien, como apóstol, la palabra apóstol significa uno que es enviado, proclamando un mensaje. Realmente era una proclamación de un mensaje, pero no era lo que hoy la religión protestante llamaría una cruzada de salvación de almas. Jesús no vino en una cruzada de salvación de almas. Nunca Él invitó a la gente a adelantarse y entregar su corazón a Él como Billy Graham lo hace, por ejemplo, hoy, y otros ministros protestantes. Nunca Él intentó hablar a cualquiera en relación con ser convertido. De hecho, en el libro de Juan, ustedes leerán que cuando Él estaba pasando por Samaria, los samaritanos durante unos 600 años habían sido babilonios, que se habían movido allí después de que Salmanasar de Asiria había conquistado la nación de Israel al norte, 2/3 o 3/4 de la tierra. Entonces trasladó a algunos babilonios allí y había trasladado a todos los israelitas de la tierra y los había llevado como esclavos a la tierra de Asiria, a las costas sureñas del mar Caspio. Ellos eran gente de la religión del misterio babilónico, que se habla en Apocalipsis 17, verso 5, como el misterio, Babilonia la Grande, la madre de prostitutas. Ella es una iglesia que ha tenido iglesias hijas que salieron de ella y eran llamadas prostitutas. Pero este es el antiguo misterio caldeo o el misterio pagano babilónico o la religión del misterio pagano babilonio con el nombre de Cristo adicionado, con la gracia hecha una doctrina clave, pero era una gracia convertida en licencia o, en palabras de la Biblia, era lascivia, lo cual es licencia para desobedecer. Bien, cuando los apóstoles comenzaron, pudieron haber algunos aspectos políticos al comenzar. Cuando los apóstoles comenzaron, se encontraron con bastante oposición inmediatamente. La oposición primera inmediata provino de los judíos que no aceptarían a Cristo como el Mesías. Así que la primera predicación de los apóstoles era bastante más su testimonio de que ellos eran testigos del hecho de la resurrección de Cristo, probando que Él era el Mesías. Ellos pasaron 3 años y medio,
casi cada día con él antes de su crucifixión. Después de su muerte y resurrección, habían pasado 40 días con él y, por lo tanto, eran testigos del hecho de que él era aquel idéntico hombre con el que ellos estuvieron 3 años y medio, que fue resucitado de los muertos, probando su mesianismo. Bien, los conversos judíos, expliqué esto en el pasado estudio bíblico que tuvimos aquí. Pienso que fue cuando fuimos a través de Gálatas. Bajo el Antiguo Testamento, 4 tipos de leyes. Israel fue hecha una iglesia y estado. Era un estado civil, así como iglesia. Pero, como iglesia, Dios nunca les dio el Espíritu Santo. Solo los profetas recibieron el Espíritu Santo. Pero ustedes ven, en el tiempo de Adán y Eva, en la creación del hombre, cuando Adán y Eva habían rechazado a Dios, lo rechazaron como el conocimiento revelador y fuente de conocimiento básico. También lo rechazaron como su Dios y Salvador espiritualmente. Pero también lo rechazaron como gobernador y como regidor, o el que los gobernaría, al grado en que aún un gobierno civil estuviera involucrado. Ustedes ven que los ángeles habían habitado la tierra antes de eso, y el gobierno de Dios había sido establecido, y el trono estaba puesto sobre la tierra con el arcángel Lucifer gobernando en ese trono en la administración del gobierno de Dios. Pero él le había dado la espalda a este y se había rebelado y rechazado el gobierno de Dios. Y así el gobierno de Dios no estaba siendo fortalecido de ninguna forma ni administrado. Adán había recibido una oportunidad de calificar para sentarse en ese trono, excepto que hubiera vencido al antiguo Lucifer, que ahora era llamado Satanás, con el fin de realizarlo. Él habría rechazado el camino de Satanás que lo había trastornado. Habría aceptado el gobierno de Dios y aceptado que Dios es el supremo gobernante sobre él. Eso fue precisamente lo que Adán no hizo. Por tanto, cuando Adán rechazó a Dios, Dios lo expulsó del jardín de Edén, a menos que regresara y tomara del árbol de vida y comiera y viviera para siempre, o sus hijos y sus descendientes después de él. En otras palabras, Dios cerró el Espíritu Santo a la humanidad, excepto aquellos que Dios escogería y que fueran predestinados o preordenados para ser llamados y tener parte en la preparación para la restauración del reino de Dios sobre la tierra, el cual Lucifer había abandonado. Necesitamos tener todo ese bagaje en mente cuando llegamos a entender el Nuevo Testamento. Bien, Dios había dicho a Adán, en efecto, tomaste la decisión por ti mismo y por tus hijos que se convertirán en la población del mundo entero. Por tanto, te sentencio a ti y al mundo que vendrá de ti a 6,000 años de ser cortados de mí y de mi Espíritu Santo. Me habéis rechazado a mí y a mi gobierno, y me habéis rechazado a mí como tu Salvador espiritual. Así que ahora ve, forma tus propios dioses, tu propia religión, tu propio fondo de educación o conocimiento, porque lo que tomaste era el conocimiento de ti mismo, de lo que es correcto y de lo que es errático. Tú no sabes lo que es el bien o el mal. Yo iba a enseñártelo, pero tú no me escucharías y no aceptarías conocimiento revelado de vuestro Creador. Y por tanto, tú decides por ti mismo lo que crees y lo que no crees. Forma tus propios gobiernos y tu propio sistema educativo, los sistemas de gobierno que procederán de ti sobre la tierra. Forma tus propias religiones y tu propio Dios, y forma tu propio tipo de sociedad, puesto que habéis rechazado mi camino de vida, y establece tu propio tipo de sociedad. Bien, lo que hemos tenido desde entonces son aquellas muchas naciones que se han levantado, todas descendientes de Adán y Eva,
y ellos han formado sus propios dioses. Comenzaron a adorar ídolos y, por ejemplo, acabo de regresar de China. La más antigua religión que es conocida en China es la adoración de sus ancestros. Ellos tenían adoración por sus ancestros por el tiempo en que Egipto estaba adorando a Isis y a Osiris. Y por ese tiempo China tenía esa adoración por sus ancestros. Luego China se volvió al confucianismo y al taoísmo que rivalizaban. Eso debe haber ocurrido cerca del tiempo en que los griegos y romanos tenían sus dioses como Júpiter y Diana y todos aquellos antiguos dioses de la mitología, formados en la imaginación de los hombres, en la antigua Grecia y Roma. Entonces, un poco más tarde, de India procedió el budismo y eso llegó a China. Y en India, ellos adoptaron más tarde la transmigración de almas en la religión hindú. Y el mundo ha tenido sus varias religiones. En el Medio Oriente, en el tiempo de Cristo, la religión misterio babilónico que había procedido de Caldea había sido trasplantada en la parte norte de Palestina por Salmanásar el asirio más de 700 años antes de Cristo. Los judíos llamaban a la gente al norte de Palestina, es decir, la gente de Samaria, perros. Ellos nada querían tener que ver con ellos. Bien, esta nación, he mencionado esto, les he dado algunos antecedentes de las religiones antiguas cientos y cientos de años antes de Cristo, alrededor de 1000 años antes. Ellos nada conocían de Dios, nada conocían acerca del Espíritu Santo, no tuvieron el Espíritu Santo. Bien, cuando estas religiones comenzaron, inmediatamente después del diluvio, una religión fue comenzada por alguien mencionado en el capítulo 10 del libro de Génesis, que construyó Nínive y otras ciudades, Nimrod y su madre esposa Semiramis. Yo no sé cómo llegó a hacer esto, pero esto está en el libro Las dos Babilonias. Y conocemos mucho de esta Semiramis en relación con Egipto, el Cairo, y estaba en Bagdad, en Damasco, en algunas de las antiguas ciudades, y todavía ustedes ven en los hoteles nombrados como ella, Semiramis. Ella es la que comenzó la antigua religión, que se introdujo primero en Egipto y luego en la religión misterio babilónico y muchas otras religiones. Pero ellos nada sabían acerca de Dios. Dios los había desconectado. Las religiones se establecieron para rechazar a Dios. Dios lo desconectó. Sin embargo, existía algún conocimiento entregado, pero nos encontramos con un conocimiento pervertido y mezclado. Este comenzó a conservarse en la Escritura y alguno que fue transmitido de boca a boca fue retorcido y cambiado. Algunas veces esto era hecho en menos de un año. Ni qué decir de los muchos años que han pasado. Cuando venimos a Roma, Pablo está hablando del capítulo 1 acerca de los gentiles que pensaban en ese tiempo, el tiempo de Cristo, y después en el primer siglo DC, que los gentiles habían desarrollado un gran fondo de conocimiento. Tenemos los denominados los más grandes filósofos de Grecia y Atenas. Y Pablo vino a ellos y ellos tenían este ídolo marcado como el Dios desconocido. Y Pablo dijo que el Dios que ellos ignorantemente adoraban fue el que los hizo a ustedes y a todas las naciones del mundo, el Dios creador y hacedor. Bien, en el primer capítulo, Pablo menciona cómo estos intelectuales habían conocido algo de Dios, pero no lo conocían como Dios, y habían rechazado todo lo bueno acerca de Dios y se habían vuelto a libertinaje y a adoración de ídolos y a homosexualidad y a cada cosa mental sucia. Y ellos despreciaban a los judíos porque los judíos se basaban en la ley.
Ahora pues, regresemos al tiempo de la religión judía. Primero hubo una división entre el reino de Israel mucho antes, pienso que debe haber sido más de 1000 años antes de Cristo, en los días después de la muerte de David y después de la muerte de Salomón. Y el hijo de Salomón, Roboam, ascendió al trono, pero dijo a los israelitas que iba a imponerles más impuestos de lo que su padre alguna vez pensó hacer. Y por lo tanto, el pueblo lo rechazó como su rey e hicieron a Jeroboam su rey. Bien, Judá permaneció sin embargo con Roboam y la tribu de Benjamín permaneció con Judá y eso formó el reino de Judá. Pero Israel ahora tenía un nuevo rey. La primera cosa que Jeroboam hizo fue cambiar los festivales anuales en el séptimo mes por el octavo mes, a causa de que estaba temeroso de que descendieran a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Y allí decidirían si regresarían con el rey Roboam, y él perdería el trono al que él acababa de aferrarse. Así que él lo cambió por el octavo mes. Bien, también él cambió el día de adoración del sábado romano, el séptimo día, a lo que usted podría llamar el octavo día. Ustedes ven de la misma forma el siguiente día después del sábado, el cual es realmente el primer día de la semana. Y eso es donde la adoración del domingo comenzó entre los israelitas. Y esa fue la señal que Dios le había dado a Israel, por la cual el mundo conocería que ellos eran Israel, porque ninguna otra nación sobre la tierra jamás guardaba el sábado. Ninguna nación lo hizo. Bien, las naciones árabes observaban el viernes. Las denominadas naciones cristianas observan el domingo. Y yo no sé si haya alguna religión que observe el lunes. No estoy seguro. Pienso que podría haber alguna religión en alguna parte. Pero, en fin, el sábado había sido una señal para identificar a Dios, porque en 6 días Dios había hecho el mundo presente y creado todo en él, las plantas y la vida animal y el hombre. Y en el séptimo día él reposó. Y así el séptimo día es un memorial del Creador y la creación, lo cual es la prueba, después de todo, de Dios. E Israel había perdido su sábado y así perdieron su identidad. Bien, ellos lograron hablar un lenguaje diferente. Perdieron su lenguaje. No hablaron hebreo más. Perdieron su identidad y por tanto todo el mundo piensa que son gentiles. Ellos se mudaron al occidente de Europa y luego a Bretaña. Luego vinieron aquí a los Estados Unidos. Pero usted le dice a la gente que somos Israel y ellos piensan que usted está loco. Pero somos Israel, que hace mucho, mucho tiempo nuestros padres perdieron la marca identificativa o la señal. Una señal es algo que un hombre de negocios cuelga afuera en su lugar de negocios. Esta muestra la clase de negocio que es, sea que se trate de droguería o muebles o ropa de hombres y mujeres o lo que fuere. Y quizás esta identifique a Jones o Smith, lo que sea. Muestra a quién pertenece. Identifica. Una señal que identifica. El sábado es una señal entre Dios y el hombre. Ustedes encuentran eso en Éxodo 31, entre versos 12 y 18. Y en verdad, el primer sermón que alguna vez prediqué en mi vida fue sobre ese mismo pacto de sábado que se encuentra en aquel pasaje. Por eso supongo que aquel pasaje nunca olvidaré, eso espero. Y ahora bien, cuando Israel fue tomado cautivo entre el 721 y 718 AC, y la religión misterio babilónico se mudó a sus lugares a la Palestina norteña, esta se quedó con los de Judá.
Unos 100 años más tarde, entre el 604 y 585 AC, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Judá, conquistándolos, destruyó totalmente su templo, el templo que Salomón había construido, y lo removió de aquella tierra. Y así la tierra estuvo más o menos baldía entonces por un buen tiempo. Pero 70 años después, Dios quería una colonia de judíos y solo aquellos del reino de Judá fueron alguna vez llamados judíos. Dios quería que regresaran y construyeran un segundo templo para estar allí cuando Cristo viniera, lo cual iba todavía a ser 500 años después. Y por lo tanto, sacudió el espíritu del rey Ciro de Persia. Y esa fue la forma como él comunicó a Ciro, no de la forma como él se comunicaba con Moisés y los profetas. Pero Ciro de alguna manera sabía que era la voluntad de Dios y emitió un decreto para enviar una colonia de judíos de regreso a Jerusalén. Ahora bien, había una pequeña colonia establecida allí. Bien, eso fue todo lo que pasó. Esta creció hasta un tamaño adecuado, una colonia pequeña, pero no era Israel y era solamente una pequeña parte de Judá. Bien, en el libro de Esdras, ustedes encontrarán nombres tribales de aquellas personas que regresaron y cada una de ellas eran de las tribus de Judá, Benjamín o Leví. Oh, olvidé mencionar que el rey Jeroboam no solo desvió a Israel de guardar el sábado y observar la fiesta en el 8º mes, sino que también exilió la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Y por causa de que ellos tenían los más altos ingresos, era una tribu muy pequeña, pues alcanzaban el 10% de todas las otras personas. Había realmente 13 tribus en total. Por lo tanto, junto a ellos había otras 12 tribus y muchos de ellos, la mayoría de ellos, más grandes que Leví. Así que cada levita estaba obteniendo cerca de 3,5 veces más dinero a causa de que obtenían el diezmo del 10% de todas las otras, aproximadamente 3,5 veces más de lo que las otras ganaban en promedio en Israel, que era mayoritariamente agricultores y granjeros, pero de cualquier forma como ellos se ganaban la vida. Y así Leví se convirtió en una de las tribus del reino de Judá. Bien, la gente en esa tribu, después de Esdras y Nehemías, que eran dos de los profetas enviados allí, en ese grupo donde construyeron el segundo templo, Zorobabel era el gobernador y Josué era el sumo sacerdote. Y ellos serán simplemente tipos o precursores de dos hombres en nuestros días que iban a construir el templo espiritual al cual Cristo vendrá la segunda vez, esto es, la iglesia. Y aparentemente también han de ser los dos testigos que van a predicar ante el mundo entero por televisión, que será transmitido por toda la tierra. Ustedes saben lo que quiero decir. Aparentemente será televisión satelital. ¿Cómo sé eso? Porque dice que la gente que está a todo alrededor de la tierra van a regocijarse cuando los vean. Ellos aparentemente verán sus cuerpos muertos tendidos en la calle cuando serán asesinados exactamente 3,5 días antes de la segunda venida de Cristo. Bien, en fin, en esa colonia, la cual es solamente una parte de Judá y nadie de Israel, los rabinos más tarde, después de Esdras y Nehemías, llevaron los rituales que expliqué mientras estábamos estudiando el libro de Gálatas, que eran las leyes físicas de las ceremonias que los israelitas habían de efectuar cada día, porque ellos no tenían el Espíritu Santo todavía. Eran solamente sustitutos temporales, y lo cual, por supuesto, no estaba más en vigencia después de la realidad cuando vino el Espíritu Santo, exactamente como la ley de sacrificios animales fueron sustitutos para el sacrificio de Cristo, y no estuvieron en uso después de que Cristo vino y después de que Él murió. Y sobre los rituales y sacrificios,
Ellos elaboraron una ley completa. Y como expliqué, creo, antes, las naciones gentiles tenían un sistema en lugar del perdón de pecados. Nada existía como aquello excepto a través de Cristo, y otras naciones gentiles nunca nada tuvieron como eso en absoluto. Eso es por qué digo que la religión del misterio babilónico adoptó la doctrina de gracia, pero la convirtieron en licencia para desobedecer y abolir la ley de Dios. Ahora bien, estoy llegando al final de estos antecedentes. Ellos habían hecho obligatorios estos rituales y dijeron que ellos tenían que observar esos rituales para vivir. Aquellas leyes ritualistas fueron solamente para el antiguo Israel bajo el antiguo pacto y son reemplazadas completamente por el sacrificio de Cristo y por la llegada del Espíritu Santo y la iglesia del Nuevo Testamento. Esa es la principal diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y ahora el Nuevo Pacto es un acuerdo que no ha sido aún hecho, pero está siendo proclamado y hemos de vivir bajo sus condiciones ahora o no lo haremos. Ahora bien, un poco más tarde, este Simón el Mago, que encontramos revelado en el capítulo 8 del libro de Hechos, logró poner en acción esta religión misterio babilónico. Esa religión no necesitaba de alguna ley cualquiera. Ahora entiendan esto. La primera oposición contra los apóstoles era que ellos no creían que Cristo era el Mesías y querían forzar la ley ritual. En otras palabras, querían más ley en lugar de solo la ley espiritual. Querían introducir leyes físicas también. Un poco más tarde, la cosa completa cambió y la religión de los gentiles era la oposición. Y esa era una religión contra la ley espiritual, los mandamientos de Dios. Ellos rechazaron el Espíritu Santo. Llamaron al Espíritu Santo una tercera persona, un ser real, una persona y no simplemente un espíritu. Y por supuesto, esa doctrina nunca finalmente recibió aprobación universal a través de toda la religión católica hasta el 321 por el tiempo de Constantino. Pero sin embargo fue promulgada y enseñada aún antes de eso. La doctrina de la Trinidad, de que Dios es una Trinidad, Padre e Hijo, y lo llaman, eso es por lo que ellos usan el término ánima santa en la Biblia King James. Porque en 1611 en Inglaterra, cuando la Biblia fue traducida al inglés, todavía creían que el Espíritu Santo era una persona. Así que ellos usan la palabra ánima santa y yo rehúso usar ese término. Siempre digo Espíritu Santo porque ánima no es una correcta traducción de la palabra original griega. Debería ser espíritu. Y el Espíritu de Dios fue derramado en el día de Pentecostés. Fue derramado y llenó a la gente. Ahora bien, una persona no es derramada. Como una persona es tomada aparte y es derramada como agua. Esa es una cosa en la que todavía estoy trabajando y escribiendo el libro que estoy intentando escribir, titulado Una voz clama en alta voz. Bien, en fin. Pablo está hablando de cómo los gentiles habían intentado abolir la ley completamente en el primer capítulo y cómo ellos se habían vuelto a erróneas ideas y cómo ellos tenían conocimiento, pero que no retenían a Dios en su conocimiento y tenían un sistema educacional y Él los corrigió sobre eso. El segundo capítulo, Pablo va tras los judíos respecto de quienes ahora los gentiles pensaban que eran mucho mejores que los judíos a causa de que decían que los judíos solo tenían una locura completa, la religión del judaísmo, mientras que los gentiles tenían conocimiento. Ellos habían logrado su propia clase de conocimiento humano, pero no era el conocimiento de Dios. Y en el segundo capítulo, Pablo corrige a los judíos porque ellos se jactaban de que tenían la ley,
Pero ellos mismos no obedecían la ley, no la estaban obedeciendo. Ya habíamos entrado en eso. Así que pienso que daré un salto en eso e iré justo al capítulo 3 ahora, si desean ustedes. Ahora que tenemos esos antecedentes, pienso que podemos abordarlo directo. Romanos 3, verso 1. Pablo dice, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? Él está hablando de la diferencia entre el judío y el gentil. Los gentiles tenían filosofía, tenían todo este conocimiento necesario, que era todo el conocimiento humano, lleno de mitos y superstición, pero los judíos tenían la ley. Bien, él está comparando al judío y al gentil y dice, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? ¿O qué provecho hay de la circuncisión? Aquí estos judíos primarios creían en la circuncisión. Ustedes ven, circuncisión es una de aquellas cosas que Pablo había explicado que era parte de la ley ritualística y esa es una ordenanza religiosa. La circuncisión fue abolida. Sin embargo, él no dijo que si usted era circuncidado solo por razones de buena salud y así sucesivamente, que era bueno y debería ser hecho, o que Dios no lo hubiera realizado en primer lugar. Pero no era más un derecho religioso y no lo había sido desde Cristo. Entonces él dice, ¿qué ventaja entonces del judío? Mucho de cualquier forma, principalmente porque a ellos fueron comisionados los oráculos de Dios, es decir, los mandamientos y pactos de Dios. Porque ¿qué si algunos no creyeren? Su descreencia hará la fe de Dios sin efecto. Bien, lo que Pablo tenía en mente era algo como esto. En mi libro, El potencial humano, he revisado el último capítulo. Creo que es el último capítulo en que mucha gente dice, he visto a la gente que profesará el cristianismo y se supone que son cristianos, y si la forma en que ellos viven y las cosas que ellos hacen son cristianas, nada quiero de eso. En otras palabras, ellos juzgan al cristianismo por las vidas de la gente que profesan vivirla, pero en verdad no la están viviendo apropiadamente, absolutamente. Eso es de lo que está hablando aquí. Si la gente hace lo equivocado, ¿qué si algunos no creen en Dios? ¿Su descreencia hará la fe de Dios sin efecto? Observe que es la fe de Dios, no la fe en Dios. La fe de Dios es la fe que Dios tiene en sí mismo, la propia fe de Dios. Dios no lo permita. Efectivamente, sea Dios verdadero, pero cada hombre mentiroso, como está escrito. Ahora cita del Antiguo Testamento. Que tú más pudieras ser justificado en tus palabras y más pudieras vencer cuando fueras juzgado. No tengo referencias marginales, pero si ustedes lo hicieran probablemente encontrarán que esto está citando del Antiguo Testamento. Pero si nuestra injusticia, es decir, la injusticia judía, es de lo que está hablando ahora, aprueba la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es Dios injusto que toma venganza? Hablo como hombre. Dios no lo permita, porque entonces, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Porque si vean que Dios va a juzgar al mundo, pero Dios va a juzgarlo a través y por medio de Cristo, porque Él ha redirigido todo juicio sobre Cristo. Pero si nuestra injusticia aprueba la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es Dios injusto que toma venganza? Hablo como hombre. No lo permita Dios. Porque si la verdad de Dios ha abundado más a través de mi mentira en cuanto a su gloria, ¿por qué todavía soy también juzgado como pecador? Y no mejor, mientras somos calumniosamente reportados y como algunos afirman que decimos, hagamos mal para que el bien abunde, cuyo perjuicio es justo. ¿Que pues somos mejores que ellos? Es decir, los judíos. Ustedes han tenido que entender el nosotros y ellos y vosotros
y así sucesivamente. Acerca de quién se está hablando a todo lo largo de las escrituras de Pablo. ¿Somos, es decir, los judíos, mejores que ellos, los gentiles? No, de ninguna manera, porque hemos probado antes que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay un solo justo, ni uno. No hay alguien que entienda. No existe uno que busque a Dios. Nadie había buscando a Dios. Y es buena cosa que Él diga eso allí. Yo tengo eso subrayado. Nadie está buscando a Dios. El apóstol no estaba buscando a Cristo. Cristo llamó a cada uno. Pedro y Andrés no necesitaban encontrar a Cristo. Ellos querían ser pescadores y salían por allí alrededor del lago pescando o en el mar de Galilea, lo cual es justamente un gran lago. Y Cristo lo llamó. Y ustedes ven como Jesús dijo, ningún hombre puede venir a Cristo excepto que el Padre lo atraiga. Y el Padre predestina y llama a aquellos que Él ha predestinado para ser llamados. Bien, no creo que eso signifique que Dios sabía miles de años antes de que fuéramos nacidos, que quiere decir que yo, bajo el nombre de Herbert W. Armstrong, hubiera nacido en el año 1892 y que Él me llamaría y sabría eso 10 billones de años antes de que aún Adán fuera creado. Lo que efectivamente pienso es que Dios ha predestinado o preplaneado que ciertos cuantos serían llamados y a ciertas posiciones cuando llegaran a este tiempo. Y predestinación nada tiene que ver con si usted será salvado o perdido absolutamente. Esto solo tiene que ver con si usted fue llamado en este tiempo o si no. Pero ningún hombre está buscando a Dios. Es Dios el que nos busca. Dios es aquel que va pescando y nos atrapa y somos el pescado. Ellos se han desviado del camino. Se han vuelto juntos sin provecho. Nadie hay que haga lo bueno, ni uno. Su garganta es un sepulcro abierto. Con sus lenguas han solido engañar. El veneno de serpiente está bajo sus labios, cuya boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. El camino de paz el mundo no conoce en absoluto. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora sabemos que cualesquiera cosas que diga la ley, dice a aquellos que están bajo la ley, para que cada boca se cierre y todo el mundo se vuelva culpable ante Dios. Bien, bajo la ley en este caso pienso que se está refiriendo a la ley espiritual, los 10 mandamientos. Y usted está bajo la ley cuando ha quebrantado la ley, y la ley entonces está sobre usted demandando su vida como penalidad. Es su Señor y Maestro el que demanda su vida, y esa vida va a tener que ser pagada. Pero Jesús nos rescató y la pagó en nuestro lugar. Bajo la ley no significa bajo obligación de obedecer la ley. Todo el mundo está bajo la obligación de obedecer la ley espiritual de todas formas. Por lo tanto, por los hechos de la ley, ninguna carne será justificada a su vista, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Bien, eso debería ser subrayado justo allí. Pienso que cada Biblia que he usado en los últimos 50 años encontrarán que está subrayada. Por la ley es el conocimiento de pecado. Déjeme explicarlo de esta forma. Ningún hombre es justificado por un ritual. Ellos creen que un hombre que ayuna por sus pecados al autocastigarse, esa es la religión gentil. Bien, los judíos tomaban estos rituales físicos que incluían la circuncisión y todas las leyes carnales físicas porque ellos consideraban que lo sería y que era difícil tener que hacerlo y mantenerse molestándose cada día. Ellos decían que esto era un tipo de castigo.
y por lo tanto estaban usándolo para perdonar sus pecados malos al infligirse este castigo sobre sí mismos. Pero de otro lado, por la ley es el conocimiento de pecado. El propósito de los 10 mandamientos es decirnos lo que es el pecado. Más tarde, Pablo dice, no sabía lo que el pecado era, excepto por la ley, porque él no habría sabido que era equivocado codiciar si la ley no hubiera dicho eso. Bien, hemos conocido un hombre que era muy ferviente en oración, y de hecho realmente él era muy autojusto. Y autojusticia es uno de los pecados preferiblemente de ser tan justo y tan bueno como algunas personas parecen pensar. Pienso que está hablando acerca de los 10 mandamientos aquí porque dijo que ahora sabemos que cualesquiera cosas que la ley dice a aquellos bajo la ley. Está hablando acerca de los judíos. Estaban bajo la obligación de obedecer los rituales, pero él está hablando a aquellos que han pecado y por lo tanto están bajo la ley y la ley está sobre ellos demandando su vida para que toda boca se cierre y todo el mundo se vuelva culpable ante Dios. Allí incluye a los gentiles como a judíos. Por tanto, por los hechos de la ley, ninguna carne sea justificada a su vista. En otras palabras, muy bien, asumamos que tengo que entender el griego original para saber si los hechos allí, y pienso que significa ejecución de la ley espiritual u otra que significa la ley de rituales físicos. Pero no creo eso. Pienso que en este caso, hechos es traducido de la palabra que significa ejecución u obediencia. Y ahora, por medio de su obediencia a la ley, yo obedezco la ley hoy. Hago exactamente lo que la ley dice. Yo amo a mi prójimo, amo a Dios más que a mí mismo. Yo amo a mi prójimo como a mí mismo, estoy muy bien. Eso todavía no va a salvarme porque si pequé ayer o antier, esa todavía está allí y la penalidad todavía está sobre mí. Y estoy todavía bajo la ley que está sobre mí porque la he quebrantado. Y todos han quebrantado la ley. Y que cada boca se cierre y todo el mundo se vuelva culpable ante Dios, porque todos han pecado. Por lo tanto, por los hechos de la ley, ninguna carne será justificada a su vista, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos dice lo que es el pecado. No sabríamos lo que está equivocado en codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. Pero ahora la justicia de Dios sin la ley es manifestada, siendo testigo por la ley y los profetas, lo cual significa por las escrituras del Antiguo Testamento. Asimismo la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo. Bien, no nuestra fe en Cristo, sino que es la fe de Cristo, que nos será dada a través del Espíritu Santo, que es la fe de Cristo que nos da y que es la fe que Cristo tiene. Asimismo, la justicia de Dios que es por fe de Jesucristo hacia todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, porque todos han pecado y quedado cortos de la gloria de Dios. Y por supuesto, ese es un verso que millones de denominados cristianos citan. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por nuestra ejecución de obedecer hoy. Tenemos que hacer eso de todas formas, a través de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha presentado para ser una propiciación a través de fe en su sangre. Es decir, su sangre era su vida, y ésta pagó el precio por nosotros para declarar su justicia para la remisión de pecados ya pasados a través de la perseverancia de Dios. Bien, me alegra que diga que la remisión de pecados ya pasados, la gracia no perdona un pecado que quizás usted todavía no ha cometido, así como que usted tenga licencia para seguir y hacerlo, y que éste ya hubiera sido perdonado por anticipado.
La gracia no perdona algún pecado por anticipado para darle a usted permiso de seguir y hacerlo. Esta solo perdona los pecados hasta ese minuto. Y he escrito eso y otros me responden y, oh chico, están furiosos por eso cuando digo eso. Muchos de ellos dicen que una vez usted está en gracia, simplemente usted está siempre en gracia y que usted ya no puede pecar después de eso. En otras palabras, usted prosigue y peca, pero Dios no lo puede llamar pecado más después de eso. Usted ha sido perdonado antes de que lo inicie. Eso es como cuando dejamos Tokio alrededor de las 6 en punto del domingo por la tarde y así llegamos aquí alrededor de lo que era cerca de las 2 en punto o 3 en punto del domingo, esa misma tarde, la tarde del domingo. Entonces no dejamos Tokio hasta las 6 en punto de esa misma tarde. Por supuesto, pasamos la línea horaria internacional cuando íbamos en curso y esa es la respuesta. Pero llegamos antes de que comenzáramos. La remisión de pecados son pasados a través de la perseverancia de Dios. Para declarar, digo, en este tiempo su justicia, para que Él pudiera ser justo y el justificador de aquel que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces la jactancia? Ustedes ven que los judíos estaban jactando porque tenían la ley y los gentiles estaban jactándose porque tenían tal gran conocimiento como ellos pensaban. Dice él, eso está excluido. ¿Por qué ley? ¿Por obras? En otras palabras, la ley de rituales. No, pero por la ley de la fe. Por lo tanto, concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bien, ustedes tienen que entender lo que justificado significa. Justificado significa su culpabilidad pasada que es limpiada y pagada. Justificado es un asunto referente a sus pecados pasados, ya que usted no es justificado por su justicia hoy. Usted es justificado por la sangre de Cristo. ¿Dónde está la jactancia entonces? Está excluida. ¿Por qué ley? ¿Por obras o rituales? No, pero por la ley de la fe. Por tanto, concluimos que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Estas son una parte de ello. No significa sin. Él no quiere decir que usted puede proseguir y no tiene que hacer las buenas obras de ejecución de la ley espiritual de Dios. Y pienso que él está hablando acerca de la ley espiritual aquí. ¿Es él el Dios de los judíos solamente? ¿No es él también de los gentiles? Sí, de los gentiles también. Viendo que hay un Dios que justificará la circuncisión por fe y la incircuncisión a través de fe. ¿Hacemos vacía la ley entonces a través de fe? Porque nuestro guardar de la ley hoy no nos perdona por los pecados cometidos ayer o el año pasado. ¿Abolió eso la fe, así que no tenemos necesidad de guardarla? No lo permita Dios, dice. Sí, nosotros establecemos la ley. Asimismo, esa fe la establece. Pero si usted la quebranta, todavía tendrá que guardarla hoy. Y si no la guardó ayer, implica la sangre de Cristo para borrarla. Y su ejecución hoy no lo hará, ni los rituales lo harán. ¿Qué diremos pues que Abraham nuestro padre ha encontrado en relación con pertenecer a la carne? Porque si Abraham fue justificado por obras, no está hablando allí acerca de obras de la ley, sino por buenas obras, por buena ejecución y obediencia. Él tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pero, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bien, él creyó y también obedeció. Pero Abraham desobedeció en ciertas ocasiones también. Pero él tenía fe.
Ahora bien, aquel que obra es la recompensa, no reconocida por gracia, sino por deuda. Pero aquel que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Asimismo, como David también describe la bienaventuranza del hombre bajo quien Dios imputó justicia sin obras, diciendo: benditos son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bendito es el hombre a quien el Señor no imputa pecado. ¿Viene esta bienaventuranza entonces sobre la circuncisión solamente o sobre la incircuncisión también? Porque decimos que fe fue reconocida a Abraham por justicia. ¿Cómo fue pues reconocida? ¿Cuando él estaba en circuncisión o en incircuncisión? No en circuncisión, sino en incircuncisión, antes de que fuera circuncidado. Y él recibió la señal de circuncisión, sello de justicia de la fe que él ya tenía siendo incircunciso, para que él pudiera ser el padre de todos aquellos que creen, aunque no estén circuncidados, para que la justicia pudiera ser imputada a aquellos también. ¿Ven ustedes? No es solo que usted crea y entonces prosiga y peque y no obedezca. Es decir, lo que él está intentando exponer aquí es que no podemos obedecer la ley de Dios y vivir la vida perfecta por nuestro propio esfuerzo solitario. Implica fe en confiar en Dios para ayudarnos a través del Espíritu Santo. Bien, más tarde ustedes encontrarán en Gálatas y también en Santiago cómo Abraham no fue justificado por fe solamente, sino también por obras. Su ejecución, su creencia resultó en obediencia. Y el padre de circuncisión a aquellos que no son de la circuncisión solamente, sino que también siguen los pasos de aquella fe de nuestro padre Abraham que él tenía siendo aún incircunciso. Porque la promesa de que él debería ser heredero del mundo no fue para Abraham o su descendencia, significando Cristo, a través de la ley, sino a través de la justicia de fe. Porque si aquellos que son de la ley fueran herederos, la fe es hecha vacía y la promesa es hecha sin efecto. Porque la ley produce ira. Porque cuando usted la quebranta, la penalidad es muerte. Y eso es la ira. Porque donde no hay ley, no hay transgresión. Bien, yo uso eso como un argumento de la gente intentando argumentar acerca del hecho de que no necesitamos guardar los 10 mandamientos porque fueron abolidos. Donde no hay ley, no hay transgresión. Así que tome nota de eso y combine eso con lo que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 5. Yo uso eso probando que la ley no acababa de comenzar cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, porque la ley comenzó con Adán. Regresaremos a eso más tarde cuando abordemos el capítulo 5. Por tanto, es de fe para que pudiera ser por gracia. Es decir, lo cual es un perdón inmerecido o dádiva gratuita, con el fin de que la promesa pudiera ser segura a toda la simiente, no para aquella solamente que es de la ley, sino para aquella que también es de la fe de Abraham, quien es el padre de todos nosotros. Abraham es el padre de los denominados fervorosos, como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones, ante aquel a quien él creyó, asimismo Dios, que resucita de los muertos y llama a aquellas cosas que no son como si fueran. Quien contra esperanza creyó en esperanza, para que pudiera convertirse en padre de muchas naciones, de acuerdo con aquello que fue hablado. Asimismo su simiente será. Está citando de lo que Dios dijo a Abraham. Y no siendo débil en fe, no consideró su propio cuerpo muerto ahora, cuando estaba cerca de los 100 años de edad,
ni aún más la esterilidad del vientre de Sara, quien era estéril y no podía tener hijos, sino que Dios ejecutó un milagro, por lo que ella tuvo un hijo en su ancianidad. ¿Saben qué pienso de ella? ¿Era ella de 90 o de 98 años de edad cuando Isaac nació? Y Abraham se casó de nuevo cuando estaba cerca de los 146 años de edad y tuvo 6 hijos. Y esto no da los nombres de las hijas. Yo asumiría que debió haber habido muchas hijas. Él no se aperplejó ante la promesa de Dios por medio de descreencia, sino que fue fuerte en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente persuadido de que lo que Dios le había prometido era capaz también de ejecutarlo. Bien, existe la definición de fe, que Dios ejecutará lo que Él ha prometido. Y ustedes saben, todo lo que usted tiene que hacer es solo que usted sabe que Él lo hará. Y no depende de lo que usted vea, cómo usted se siente en cuanto a alguna cosa. Es solo porque Dios lo ha prometido. Y Él le dice lo que la condición es y usted ejecuta aquellas condiciones y esto va a realizarse. Y por lo tanto fue imputado a Él por justicia. Ahora bien, no fue escrito por su causa solamente, que fue imputada a Él, sino por nosotros también, a quienes será imputado si creemos en el que levantó a Jesús, nuestro Señor, de los muertos, quien fue entregado por nuestras ofensas y fue levantado de nuevo para nuestra justificación. Algunas veces pienso que casi que me gustaría solo reescribir el libro completo de Romanos y ponerlo en lenguaje que cualquiera entendería, pero tendría que ponerlo en mi propio lenguaje. Yo no podría solamente hacer una traducción y todavía hacerlo claro. Por tanto, siendo justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso por fe en su gracia, en que permanecemos y nos regocijamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que nos gloriamos en tribulaciones también, sabiendo que la tribulación obra paciencia, y paciencia experiencia, y experiencia esperanza. Y la esperanza no produce culpa, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Bien, esa es otra frase justo allí que tengo subrayada. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Bien, el amor es el cumplimiento de la ley, pero el amor que tenemos, el amor con el cual hemos nacido, el amor con el que nos hemos desarrollado en nuestras vidas, no cumple la ley espiritual de Dios. Implica un amor espiritual que cumpla la ley espiritual. Y no hemos nacido con esto y no podemos desarrollarlo. Así que implica el amor de Dios que Él nos ha dado. Bien, cuán pocas personas entienden lo que las dos cosas he estado mostrando aquí. Dios no solamente nos da su amor, el Espíritu Santo es el amor de Dios. Eso es lo que Él infusiona en nosotros y pone dentro de nosotros el mismo amor de Dios. Un amor que nunca tuvimos antes. Esa es una nueva clase de amor que llega con este. También es una nueva clase de fe que nunca tuvimos. La gente dice, simplemente parece que no puedo producir fe. Bien, la fe que necesitamos no es algo que podamos operar. La fe que necesitamos es la que Dios nos da a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone esa fe en nosotros no la producimos. ¿Y cómo el Espíritu Santo la pone en nosotros? Bien, esta es la fe de Cristo. Es la misma fe que Cristo usó para caminar sobre el agua y que Él usó para resucitar a los muertos y sanar a los enfermos. Es el mismo amor que Dios tiene y el amor que tiene para todos aquellos que Él ha creado.
Y no creo que la mayoría de la gente en la iglesia realmente entienda eso, de que hemos de tener el amor divino, una fe divina con la que no nacimos y que no podemos producir u operar. Eso es algo que Dios nos da, y eso es por gracia, una dádiva inmerecida. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el cual nos es dado, porque aquel amor llega por el Espíritu Santo, pero es dado a nosotros. Porque cuando éramos aún sin fuerza, en debido tiempo Cristo murió por los impíos. Porque escasamente alguno morirá por un hombre justo. El humano promedio no va simplemente a morir por algún hombre justo. Aún así, quizá por un buen hombre, aún alguno desafiaría morir. Pero Dios ordenó su amor hacia nosotros en que, mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros y dio su vida por nosotros antes de que jamás aún siquiera nos hubiéramos vuelto justos, y mientras éramos terriblemente pecadores, para que pudiéramos volvernos justos. Mucho más entonces, siendo ahora justificados por su sangre, seremos liberados de la ira a través de él. Y esa en verdad es la ira de Satanás. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Bien, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ustedes ven, hay mucho justo allí. La religión protestante deja a Dios el Padre fuera de esto completamente. Ellos solo tienen a Cristo. Billy Graham solo dice, ven y entrega tu corazón a Cristo. Entrégate a Cristo. Eso es todo lo que ha de ser. Observen, si ustedes van a sentarse con Cristo en el trono, o sentarse en aquel trono como está descrito en la Biblia, Jesús no podría sentarse allí hasta que venciera a Satanás. Jesús tenía que conquistar a Satanás. Y donde Satanás había desobedecido y rebeládose contra Dios, Jesús tenía que obedecer a Dios. Bien, si hemos de sentarnos con Él en aquel trono, tenemos que hacer la misma cosa. Absolutamente. Y Dios es el legislador. Bien, cuando pecamos, eso es contra Dios, no contra Cristo. Y tenemos que primero ser hechos justos con Dios. Dios es el que tiene vida eterna para dar. Y Jesús nunca nos reconcilió con Dios para que Dios nos la diera, sino que no podemos ser reconciliados con Dios en tanto que estemos bajo condenación por haber desobedecido a Dios. Hemos tenido que superar aquella desobediencia pasada contra la ley de Dios. Dios es el legislador, el Padre, quiero decir. Y tenemos que lograr ser justos con Dios el Padre primero. Y los protestantes dejan a los hombres sin el Padre. En otras palabras, ellos abandonan el arrepentimiento. Tenemos que completamente arrepentirnos. Bien, Cristo hace la gracia posible. Y así, Cristo entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Primero, Él es el que hace posible nuestra reconciliación con Dios. Pero usted tiene que lograr estar reconciliado con Dios primero antes de que Cristo pueda salvarlo. Ahora comprenda este orden de tiempo justo aquí, es muy importante. Verso 10. Porque si cuando dije que cuando llegáramos al capítulo 5, y aquí estamos, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. La muerte de Cristo nos reconcilia con el Padre y usted tiene que ser reconciliados con el Padre antes de que el Hijo pueda salvarlo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos. ¿Pero cómo? ¿Por la muerte de Cristo? ¿Por la crucifixión de Cristo? ¿Su muerte sobre la cruz lo salva a usted? ¿Qué dice allí? Seremos salvos, ¿por qué? Por su vida. vida. Y eso es lo que Billy Graham no entiende. Retrocedamos un poquito. Pero Dios ordenó, antes en el verso 8,
Dios ordenó su amor hacia nosotros. Bien, Dios es el gran dador de amor, el amador, en que mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios entregó a Cristo. Eso es lo que el Padre hizo. Él entregó a Cristo a que muriera por nosotros. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Bien, Cristo dio su vida entonces por nosotros. Ambos tenían parte en esto, ¿no es verdad? El Padre dio a Cristo y Cristo dio su vida. Mucho más entonces, siendo ahora justificados por su sangre. ¿Qué es lo que significa justificado? Su pasada culpabilidad limpiada. Aquella penalidad que la ley tiene sobre usted y usted estando bajo la ley. Usted ya no está bajo la ley. Esta no reclama más su vida. Usted está alineado con Dios el Padre, que es el dador de la ley. Seremos salvos de la ira a través de Él. Porque si cuando éramos enemigos, ahora bien, éramos todavía enemigos y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Usted ha tenido que lograr aquella reconciliación con Dios el Padre primero, antes de que el Hijo pueda ayudarle, porque el Hijo tiene que tener su parte aún en hacer eso. Seremos salvos por su vida, por su resurrección. Por la resurrección de Cristo tendremos una resurrección. Y está señalado que todos han de morir de una manera u otra. Y no solo eso, sino que también nos gozamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la expiación. ¿Qué significa ser uno con Dios? Tenemos que ser hechos uno con Dios el Padre, así como con Cristo el Hijo. Y así muchos olvidan eso. Ellos dicen, oh, Dios el Padre, eso es una cosa del Antiguo Testamento. Y ustedes saben que el Dios del Antiguo Testamento no era Dios el Padre. Mi tía Wayla Armstrong, esposa del hermano menor de mi padre, el hermano más joven, ella se juntó a la iglesia presbiteriana porque esa es donde las mujeres ricas pertenecen. Y ella quería codearse con ellos en los clubes sociales. Y todo lo que ella entendía acerca de la Biblia era lo poquito que ella entendía de ella. Y dijo ella, Herbert, te digo, ella estaba disgustada de que yo me llevara bien con una religión de cualquier forma que fuera. Ella dijo, Jesucristo del Nuevo Testamento, yo lo puedo aceptar, pero aquel Dios del Antiguo Testamento no lo puedo soportar como Dios, que es un Dios tan inflexible, duro, cruel del Antiguo Testamento. Bien, ¿está ya perdida? ¿Va al infierno? No. Ella murió, está muerta, y nada sabrá por siempre durante unos 1000 años desde ahora. Y ella aparecerá y quizás yo seré capaz de explicarle algo de esto a ella. Pero su mente y corazón estaban solamente en los clubes sociales de ella y en cosas de esa clase. Por tanto, asimismo, por un hombre el pecado entró en el mundo y muerte por pecado. Ahora, ¿qué dije hace un instante cuando le dije que regresaríamos cuando llegáramos al capítulo 5? Donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Existió ley antes de Moisés? Si no existe ley, no hay transgresión. Ahora, fíjese aquí. Por tanto, asimismo, por un hombre el pecado entró en el mundo y muerte por pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos los hombres han pecado. Adán pecó, y si no había transgresión, entonces, ¿por qué pecó Adán? ¿Por qué murió él entonces? Él murió porque quebrantó la ley. Pecado es la transgresión de la ley y muerte es la penalidad de pecado. Y Dios pronunció la penalidad de muerte a Adán si desobedeciera. Y él no podría haber hecho algo a menos que él le explicara la ley que él estaría desobedeciendo. Y ellos no lo registraron porque ustedes ven que Dios no nos da una narración completa de tantas palabras en los primeros 11 capítulos de Génesis.
Hay más de 2000 años cubiertos allí en solo aquellos 11 capítulos y es tan breve y solamente es un pequeño resumen. Pero el pecado fue incluido y este no se incluyó cuando no había ley, pero el pecado fue incluido porque todos han pecado aún comenzando con Adán. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero el pecado no es imputado cuando no hay ley. Así que, por tanto, de nuevo, el pecado no habría sido imputado si no hubiera habido ley. Existía la ley, y esa fue la ley antes de la ley de rituales. Bien, más tarde iba a decir que la ley de rituales fue añadida porque había habido transgresiones a la ley espiritual. Y esta fue añadida para intentar ayudarles a vivir sin continuo quebrantamiento de la ley espiritual. Esto es todo tan simple y tan claro cuando lo entendemos. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo. Eso es desde Adán hasta Moisés. Pero pecado no es imputado cuando no hay ley. Así que había una ley. Sin embargo, muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La penalidad de la ley estaba siendo establecida. Asimismo sobre aquellos que no habían pecado según la similitud de la transgresión de Adán, quien es figura de aquel que iba a venir. En otras palabras, él era el tipo de Cristo. Él era un tipo de Cristo, excepto cuando él fue por el camino malo y Cristo por el camino recto. Pero no como la ofensa, porque también es dádiva gratuita. Porque si a través de la ofensa de uno muchos son muertos, mucho más la gracia de Dios y la dádiva por gracia, la cual es por un solo hombre, Jesucristo, que ha abundado para muchos. Pero no como si fuera por uno que pecó, así es la dádiva. Pero el juicio fue por uno para condenación, pero la dádiva gratuita es por muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de un hombre muerte reinó por uno, mucho más aquellos que reciben abundancia de gracia y de la dádiva de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Por tanto, asimismo, por la ofensa de uno, que fue Adán, juicio vino a todos los hombres para condenación. Aún así, por la justicia de uno, la dádiva gratuita vino sobre todos los hombres para justificación. Eso no significa que no vino en ese tiempo, porque el mundo no había sido juzgado todavía. Simplemente no juzgado, pero iba a ser y significa que vino para que fuera sobre todos los hombres. Primero la condenación a causa de la transgresión de la ley, pero segundo, la gracia por el sacrificio de Cristo, pero esta no había aplicado todavía a todo el mundo. Pero su parte de esto había sido hecho. Porque asimismo, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Asimismo, por la obediencia de uno, el segundo Adán, Cristo, muchos serán hechos justos. Adicionalmente, la ley entró. Bien, eso fue en los días de Moisés, para que la ofensa pudiera abundar. Pero ustedes ven, ellos no se dieron cuenta lo que el pecado era hasta que Dios la expuso al codificar los 10 mandamientos. Pero la ley había realmente existido, sea que hubiera sido expuesta a ellos en tantas palabras o no. Porque como pecado había reinado para muerte, aún así la gracia podría reinar a través de justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él continúa gritando, ¿qué haremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿Pecaremos todos para que la gracia abunde? Ahora, como dije, los nicolaitas tenían aquella doctrina de que lo más que pecáramos, lo más grande que haríamos a Dios, porque eso lo hace a Él mucho más grande, porque Él puede perdonar todos aquellos pecados, lo cual es muy ridículo. Bien, eso nos trae hasta el capítulo 6. Esos 4 primeros capítulos a que hemos ido a través, junto con el resumen de los primeros 2,
Por tanto, pienso que algunos de los escritos de Pablo, a los cuales Pedro se refirió, diciendo, Pablo escribe de una forma que es difícil de ser entendido, y muchos hacen eso.